Hola muchachos, buenas tardes. Buenas tardes, Inge. Buenas tardes, Enrique. Buenas tardes, Inge. Buenas tardes, Inge. Hola chicos, ¿cómo van? Bien, chicos, estoy leyendo un comunicado que nos han mandado del rectorado, pero no entiendo a qué se refiere. Mm, ¿mm? Bueno, según esto, del jueves ustedes no tienen clases, ¿sí? Porque dice que hay desde las 2. Ah, no, hasta las 2. Entonces ustedes empiezan a las 2. Entonces se supone que el miércoles ya salen a vacación. O sea, mañana. Con todo, habría que... Mañana reunión de cátedra se va a dar pues, nuevas disposiciones, pero hasta mientras de lo que se ve, entonces las vacaciones empezarían desde jueves, o sea, mañana tendrían clases y ya se van a Navidad y ya vendrían pues en enero, chicos. ¿Sí? Bueno, ¿qué fue, jóvenes? ¿Sí vieron la prueba? ¿Sí vieron cómo les ha ido? ¿Sí vieron qué nomás era? ¿Sí? Cuéntenme, ¿cómo les fue? Ay, Inge, más o menos. Ya. Los demás, ¿no vieron? Sí, más o menos. ¿Qué es más o menos para ustedes? Digo que en las más ollas. Más o menos es un 8/10, ¿verdad? ¿Cuánto es para ustedes más o menos? El 8 mismo como usted dijo. Ya, Para yo mismo. bueno. Y los demás, vean, solo Yanis y va a estar hablando un montón de mí. Vale. Ya, verán, muchachos, yo creo, sí, que la prueba estaba relativamente simple. Como les dije mismo ese día, o sea, yo no me demoré tanto haciendo, yo lo que hice fue empezar igual que ustedes y terminé pues a las 7:30, creo que ya estaba yo listo con la prueba, y empecé a las 7, creo. Entonces, yo de lo que vi, no era nada del otro mundo, eran cosas que habíamos ya estudiado aquí, incluso cosas mucho más sencillas, ¿ya? Eso, chicos. Entonces, no sé si vieron la retroalimentación. ¿Eran los desarrollos largos o eran medios cortos? Cortos, la verdad. Cortos estaban. Sí, también creo que era algo simple, ¿no? O sea, no había tanta complejidad. Entonces, tiempo suficiente creo que tenían, muchachos, ¿ya? Pero como les digo siempre, pues hay que estudiar, chicos. Si no estudian, se les va a hacer un poco complicado, ¿sí? Como alguien por ahí creo que decía el viernes, o sea, los que estudiaron, sean de poder, obvio, pues si estudian, pueden. Si es que no estudian, chicos, se vuelve un poquito molesta esa situación porque no se obtienen los resultados deseados y demás. Entonces ahorita verán ya con esto, ya verán, la nota de la plataforma, como yo les dije alguna vez, suele ser muy similar a las notas que yo pongo, a menos que sea diametralmente diferente lo que hayan puesto en el aula y lo que hayan puesto en la evidencia. O sea, en mi evidencia está falso, pero en el aula está verdadero. Ahí tiene cero, obviamente, porque no pueden contradecirse, ¿sí? Entonces, por lo general, ya pues del anterior semestre, de la experiencia del anterior semestre, yo hice más o menos una retroalimentación general, ¿sí? Y me di cuenta que las notas son muy similares, ¿sí? Sí varían, pero varían un poquito. O sea, qué sé yo, la plataforma les dijo que tenían 3.1 sobre 3.5, entonces probablemente tengan 3.2 o probablemente tengan 3 o probablemente tengan 2.9 o 3.3, ¿sí? Pero por ahí será, ¿ya? Cuando yo reviso las evidencias. De todos los casos, del 1% quizás, ¿sí? El 2% exagerado, la nota cambiará opuestamente. La nota cambiará pues bastante, ¿sí? O sea, tenían 3.1 en el aula y después yo les he puesto 1.4, ¿sí? Ahí cambiará bastante porque las evidencias no reflejan las respuestas del aula o viceversa, ¿sí? Entonces ahí será pues diferente. Y en caso contrario, entonces más o menos tendrán los mismos. Ya algunos ya saben por dónde es el camino, o si tienen que mejorar y demás. Si no les fue tan bien, tanto en el control como en la prueba, entonces ya no pueden hacer nada, muchachos. O sea, ya lamentarse no tiene sentido. O sea, no pueden cambiar lo que ya pasó. Pero lo que sí pueden es estudiar full.
para que les vaya bien en las siguientes evaluaciones. Entonces, ahora con ya con un poquito más de experiencia, entonces ya sabemos qué tenemos que hacer, qué parte hay que reforzar, ¿sí? Les he dicho, si es que tienen alguna pregunta, díganme. Vean, yo vi la media de las pruebas y ustedes, si sin mentirles, el promedio es del 40%. O sea, eso significa 1,5 sobre 3,5. Si les soy sincero, para mí, no es, o sea, yo creo que ustedes no son para un 40%, ¿sí? O sea, ustedes son para un 90, para un 95%, al menos con lo que hemos hecho acá. Yo no me siento contento con esos resultados, la verdad, porque yo siento que, no sé, o sea, que yo estoy tratando de hacer las cosas bien, pero como les digo, si alguien cree que mi manera de explicar no está bien, o mi manera de llegar a ustedes no debería ser así, o debería, no sé, algo, no sé cuál sea su percepción. ¿Ya? Díganme, muchachos, yo les he dicho que estoy abierto a sugerencias. Igual, si no entienden alguna cosa, díganme, pues, y se encuentra otra manera de hacerse llegar a los estudiantes, ¿ya? Pero, no sé, pues, o sea, si no me dicen nada, entonces, ¿cómo quieren que yo sepa, muchachos? ¿Sí? Si no van a las horas de consulta, ¿cómo yo sé si pueden o no pueden? El hecho de que no pregunten nada, que eso me dice a mí que todo pueden, que todo entienden, pero debería reflejarse también en las evaluaciones, chicos, ¿ya? Asociado a eso, pues entonces, como les digo siempre, o sea, yo creo que ustedes, por algo están aquí, ¿ven? Si ustedes no fueran intelectualmente privilegiados, no estuvieran aquí. Créanme, ¿verdad? En serio, no estuvieran aquí. Estuvieran en otro lado, si no estuvieran aquí. O sea, ustedes tienen todo el potencial para ustedes pues, poder conseguir sus metas, chicos. Pero ese camino hay que ir labrando de a poco, ¿sí? O sea, día a día hay que ir trabajando, hay que ir estudiando, pues, ¿sí? Si esperamos que solamente porque soy full inteligente, las cosas me tienen que llegar del cielo, eso no va a suceder, chicos, la vida no es así. Lamentablemente la vida no es así, uno tiene que esforzarse. La mayor parte de las veces uno tiene que esforzarse, tiene que sacarse el aire y ahí tiene esos resultados, porque ese talento que tiene que ir puliendo de a poco, de a poco, de a poco para ir alcanzando pues las metas que se han trazado, chicos. Entonces, si no les fue tan bien, tampoco es el fin del mundo, pero lo que sí toca es tomar acciones correctivas, o sea, toca meterle más ganas, de estudiar más, realizar más ejercicios, preguntar más si es necesario, ¿sí? Si es necesario volver a ver las clases, si no es necesario pues, volver a realizar los ejercicios o plantear los ejercicios diferentes, o qué sé yo, encontrarse por ahí ejercicios de semestres anteriores y decir, "Inge, hagamos esto, si es del tema, es el rato de la clase, hacemos esto, si no, pues en las horas de consulta, pero anticípese, muchachos, ¿sí? Y como les digo, o sea, pulan ese potencial que tienen, ¿sí? Porque es como decir, son un diamante en bruto, pero si ustedes no se muestran, si ustedes no se ponen las pilas, entonces nada de eso va a quedar, ¿sí? Entonces, si ustedes dan en cambio su mejor esfuerzo, pues probablemente lo más seguro es que no tengan problemas. Pero eso ya no depende de mí, chicos. O sea, yo no puedo, solo con el hecho de que yo crea que ustedes merecen pasar, solo con eso no será suficiente. Ustedes tienen que demostrar, chicos, ¿sí? O sea, ustedes tienen que, como a veces les digo, o sea, estar a la altura, ¿sí? Ustedes tienen las condiciones, solamente tienen que esforzarse, muchachos. ¿Estamos, chicos? Sí, que muchas gracias. Los demás no les escucho, muchachos. ¿Estamos donde estamos? ¿Van a esforzarse? Sí. Sí, que. Inge. Inge. Sí, Inge. Sí, Inge. Sí, Vamos, profe. pilas, pilas, muchachos. Profe, una Pilas. consulta. A ver, ven. ¿Me escucha, Inge? Sí, sí. Ah, Inge, buenas noches. Disculpe, las horas de consulta tiene que ser netamente, por ejemplo, hoy la clase que vemos tiene que ser netamente sobre la clase de hoy, o literalmente sí se puede ser, por ejemplo, una clase pasada, yo que sé, de fórmulas empíricas, así. Bueno, en las horas de consulta ustedes pueden preguntar, así sea de la clasificación de la materia, ¿sí? No interesa que no hayamos estado en esa clase, o sea, las horas de consulta son de las clases anteriores también, ¿sí? No hay problema, muchachos, con eso, ¿sí? Puede ser de cualquier tema, eso no es una restricción, ¿ya? O sea, qué sé yo, si había un deber por ejemplo, ahorita estamos en el principio, estamos en la hipótesis de De Broglie, ¿ya? Pero si había el deber, qué sé yo, de leyes ponderables que no tienen un ejercicio y quieren revisar, se puede hacer, o sea, eso no tiene ninguna restricción, ¿ya? Sí, eso nada más. ¿Alguna otra pregunta? Sí, profe, este jueves voy a dar hora de consulta. Sí,
No, no te escucho bien, Joel. No sé si puedes alzar el volumen de tu micrófono, por favor. Ya. No, Miguel dice sí. Bueno, a ver hasta que Joel venga. O escríbeme, Joel, ya si deseas. No, si está muy bajito. ¿Alguien alguna otra pregunta? No. Bueno, entonces verán, a ponerse las pilas, jóvenes. Verán que ustedes pueden, pero depende de ustedes, chicos. ¿Sí? Ponerse las pilas, ¿ya? Profe, Bueno, ¿me escucha? sí, sí, dime. Sí, este jueves va a dar a esta hora de consulta. Sí. Ah, Ah, ya. no, pues es que no hay, es que ya es el feriado, ¿no es cierto? Chuta, ya. Verán, voy a ver qué dicen mañana en la reunión de cátedra, sí, de sí mismo qué va a pasar con las actividades docentes en general el día jueves, sí, porque el correo que han mandado es un correo que no entiendo muy bien, yo por qué dice algunas recuperaciones, no sé qué nomás dice. Entonces yo creo que entiendo que ese correo es para la gente que está yendo a la universidad, sí. Para los que no estamos yendo, lo que yo asumo es que no tenemos clases del jueves. Ahora, bueno, ya mañana en la reunión de cátedra vamos a hablar bien. Y ya nos van a decir, sí, ¿saben qué? Hasta esta hora hay que trabajar y así sucesivamente, ¿ya? Sí, ya les comunicaré. Les cuento mañana porque ya tenemos mañana clases con ustedes. Sí, Joel. Ya, profe, muchas gracias. Sí, entonces hasta mientras, no sé si es que hablo o no. Sí, eso no mucho. Bueno, vamos a avanzar, ¿ya? Verán, habíamos hablado, ¿no es cierto?, que según las ecuaciones de de Broglie, ¿sí? Había dicho que todo en la naturaleza tiene comportamiento de partícula y de onda, ¿sí? Entonces habíamos dicho que, según esto, o sea, si yo lanzo una pelota de tenis, ¿sí? Esa pelota de tenis puede ser una onda, ¿sí? O sea, si un perrito va corriendo, ese perrito en el parque que va corriendo podría comportarse como una onda, ¿sí? Según las ecuaciones de Broglie, eso es una posibilidad, ¿ya? Ahora, ¿por qué no vemos eso en el mundo macroscópico? Era la pregunta. O sea, ¿por qué si un perro puede comportarse como una onda, por qué no lo hace? ¿Por qué no se evidencia eso en la realidad macroscópica? ¿Sí? Y él había dicho que para eso habría que hacer cálculos, pues para ver lo mismo, o sea, lo mismo de Broglie hizo lo mismo. Cogió y hizo los cálculos, que ya tiene su ecuación ahí, hizo los cálculos y comparó los resultados y ahí pensó, y a ver qué está sucediendo. Precisamente eso que debemos hacer nosotros, ¿sí? Entonces vamos a echarle la mano a unos cálculos, ¿sí? Para tratar de desvelar por qué, ¿sí? Ya. Entonces vamos a calcular, no sé, cosas que son familiares ya para nosotros, ¿sí? Pues primero, verán, calculemos para un balón de fútbol, ¿ya? Para un balón de fútbol, ¿ya? Entonces, la masa de un balón de fútbol, ¿cuánto da? Más o menos, los futbolistas, mm, más o menos, ¿cuánto? Unos Unos 22 gramos tal vez. muy poquitos, 22 gramos. 22 gramos es muy poquito. Más a decir, 54, creo. muy poquito está haciendo el cuerpo, ¿no? ¿Verdad que una libra tiene 1100 gramos ¿Balón de qué preguntó, profe? de fútbol? Ah, un kilogramo y medio. Un kilogramo. Un kilo y medio. Una libra de pesar. ¿Verdad que una libra, mejor dicho, ¿verdad que un Depende del kilo balón también, profe. de fútbol, digo, pues, balones de fútbol son iguales, que yo sepa. Es que hay números del 4, el 5. Varía, profe. Sí, Pero es que hay un de pequeño. Una fútbol libra, 11, una pues, libra y casi, media. 500 gramos. Sí de puede fútbol pesar 11, una pues libra. jóvenes, de fútbol 11, pues no va a ser de Inter, de los Una que libra y media por ahí. Una libra y media. son a libre Los del medio, boli pesan como que. los 800, pongamos. ¿Les parece? O Sí. sea, Sí, casi una libra, digo, ¿sí? Ya, a ver, vamos con la velocidad. A ver, ¿quiénes son los que patean más veloz un balón? Bueno, el Messi o el Ronaldo. ¿Cuánto patearán, bien? Los entendidos. Roberto Carlos patea más fuerte. Mucho. ¿Pero cuánto? Quiero saber números. Más o menos, ¿cuánto No será? sé, pues no creo, no estoy seguro, pero creo que en un disparo, sí creo que llegaron a un disparo así ya fuerte y de bien lejos, sí creo que llegó a unos 120, creo que medían en kilómetros sobre hora, algo así. 120 es una locura, ¿no? 120 kilómetros por hora es una locura, ¿verdad, jóvenes?
Rápido. He escuchado a 26 nomás, dije, No, es que parece, no sé, la verdad. a 26 una vez me acuerdo que Kilómetros, Inge, en metros es Inge, más. Está Inge, bastante 120. Inge, Es que 20 está muy bueno, poquito, en fuera cambio. fuerte, pero sí, sí fue algo así. profe, Si los seres humanos corremos, creo que a 15 kilómetros por hora, vean, 20 sería una decepción que patee a alguien a 20 kilómetros por hora. profe, Entonces, profe, ¿cuál será? yo en Pasó. Google, yo en Google encontré que Cristiano Ronaldo dispara a 119 kilómetros por hora. Sí, sí, es que sí, sí, el balón, o sea, la fuerza y la velocidad que toma el balón, sí es altísima. No es que, Sí. no pesa mucho la verdad el balón. Y Messi a Más de- 95, Messi a 95 kilómetros por hora. Pongámosle nomás, ya, pongámosle nomás 119, ya lo más rápido que patee, Sí, ya. a ver, Pongámosle nomás. Ya, calculemos la longitud de onda asociada. La longitud de onda asociada va a ser igual a la constante de Planck sobre masa por velocidad. Ya, calculemos. ¿Sí? La lambda asociada sería igual a la constante de Planck, 6,63, un poquito más arriba, 6,63 por 10 a la menos 27 ergios por segundo. ¿Ya? Ahora, la masa era 800 gramos, ¿sí? Y la velocidad era 119 kilómetros sobre hora, ¿ya? Entonces ese sistema no es consistente, hay que cambiar, ¿sí? Entonces aquí 1 kilómetro serían 1000 metros, ¿ya? Y 1 metro sería 100 centímetros, ¿ya? Y no sé, ¿qué más? Ay, 1 hora, 3600 euros. Hora con hora, kilómetro con kilómetro, metro con metro, ¿ya? Centímetro, ¿ya? Segundo de aquí con segundo y de acá, segundo cuadrado arriba. Cambiamos acá entonces. Ahora. Un ergio es una dina por centímetro. Ergio con ergio, ¿ya? Una dina, en cambio, es 1 gramo por centímetro sobre segundo al cuadrado. Dina muere con dina, segundo con segundo cuadrado muere con este. Centímetro arriba, centímetro abajo, mueren. ¿Qué queda? En centímetros, veamos. Longitud de banda asociada en centímetros, ¿cuánto da? Calculemos. Calculemos la onda de Ronaldo. ¿Cuánto les dio? ¿Qué fue, chicos? Apuren. ¿Cuánto les dio? 2,51 por 10 a la menos 32. 2,51 por 10 a la menos. ¿Cuánto? Menos 32. A mí me da la menos 33. ¿Sí? Verán que es 1000, ¿no? 1000%. ¿No? A la menos 33 centímetros. Ya. Eso me da a mí. ¿Ustedes qué fue? Confirmen. Sí. sí, Inge. Confirmo. Ya vean, entonces. Ahora, vean el diámetro del balón de fútbol. ¿Cuánto será? Googleen. Ya. unos 20 centímetros, 25 centímetros. No, sí, sí me parece coherente. Sí, sí, 25 centímetros. ¿Sí? Y las distancias que se mueve un balón de fútbol no han de ser en Armstrong, por cierto, han de ser igual en centímetros, ¿sí o no? Al menos tiene que moverse otros 25, ¿sí o qué? ¿Ya? Entonces vean, pilas, ¿no? Este y este, ¿ya? Ahora, hagamos ahora lo mismo, vuelta para un electrón, ¿sí? Entonces, un electrón y el lambda asociado es igual a h, la masa por la velocidad, ¿sí? Sería la constante de Planck, 6,63 por 10 a la menos 27 ergio por segundo, ¿sí? La masa del electrón es 9,1 por 10 a la menos 28 gramos. Y la velocidad, agarren una de las de Bohr, está indicando, vean una velocidad de Bohr que hemos calculado y revisen el cuadernito, ¿sí? Los que tienen cuadernos. ¿Qué fue?
Una velocidad de los ejercicios que ya hemos hecho. Claro, una Eh, velocidad de necesito. 7,29 por 10 a la 7. 7,29 por 10 a la 7. ¿Qué cosa? Papas, tomates, ajos, Centímetros por segundo. aguacates, centímetros sobre segundo, eco. ¿Ya? Entonces aquí lo mismo, ¿no es cierto? Entonces aquí agarramos un ergio, una harina por centímetro. ¿Ya? Ergio muere con ergio, segundo con segundo, segundo cuadrado, no muere. Una harina, muerto. 1 gramo por centímetro sobre segundo. Entonces la harina muere con la harina, segundo con segundo, segundo cuadrado muere con segundo. El gramito muere con el gramito, ¿sí? Y el centímetro muere con el centímetro, me falta un centímetro. Como es el electrón, pasemos a Armstrong, ¿ya? A ver, 10 a la menos 8 centímetros, ese es un Armstrong, ¿ya? ¿Cuánto sale? Nueve noventa y nueve. ¿Cuánto? Confirmen. Confirmo. 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 Para tener medidas iguales, pasemos esto a, ya. Ya. Para que no les digan que les juego Barcelona. A ver, 2,51 por 3, menos 40 menos 2,51 por 10 a la menos 25 amps. No, Inge. ya verán, entonces vamos a ver lo que pasa aquí. Verán, según los cálculos que estamos viendo, miren, este valor de Armstrong es pequeño o no es pequeño. O sea, mejor dicho, un Armstrong es una medida pequeñita o una medida grande. Una sola. Pequeño. Pequeña. Pequeña. Y esta connotación le hará mucho más pequeño de lo que ya es. ¿Sí creen? Claro. Sí. Claro. Entonces, si ustedes agregan esta cantidad a la de acá, ¿tiene alguna importancia o no? Un Armstrong es algo para el mundo macroscópico. Mm, ¿Mm? Si les digo, esa regla tiene 30 centímetros o tiene 30 centímetros y un Armstrong, ¿no hará lo mismo? Verán que un Armstrong me 10 a la menos 8 centímetros, ¿sí? O sea, ¿le aporten algo o no le aporten nada? El Armstrong al centímetro, No, no le aporta. No, no le aporta nada. no le aporten nada, sino da lo mismo, da igual, ¿sí? Entonces, vean, estas mediciones de aquí, en estas medidas, la medida, esta medida con bien, chicos, esta medida de aquí con esta son de dimensiones totalmente diferentes, ¿sí? La escala es totalmente opuesta, ¿sí? Es ridículo que un Armstrong le aporte a un centímetro, eso no tiene sentido, ¿sí? Porque el Armstrong es demasiado pequeño, y peor, 10 a la menos 25 Armstrong es algo demasiado chico, ¿sí? La escala no es igual, no tiene sentido, ¿sí? Entonces, miren acá, en cambio, 9,9 Armstrong es una medida pequeña, y los átomos son pequeños o no son pequeños. Los átomos sí son pequeños. Tan pequeños como esto, ¿se acuerdan de los radios esos de Bohr? Los radios que sacábamos con Bohr. Eran en el orden de los Armstrong, ¿sí o no? Los radios que sacábamos con A sub 0, N cuadrado Z. ¿Tenían o no tenían estos valores, más o menos? Sí. Jóvenes, revisen el cuaderno, ¿qué después ya se han olvidado de la prueba el viernes? Ya puta, se olvidaron de todo. Ya. Ah, sí, ¿Cómo sí, no sí, son tiene fáciles? esos. Hasta un dibujo hicimos del átomo de hidrógeno, miren ahí. Este,
Así como cuando calculábamos con el átomo de hidrógeno y sacábamos los colores en el espectro electromagnético, ¿qué No, representaría la longitud de onda o sea, según la hipótesis de Broglie? O sea, ¿qué representaría en el espectro electromagnético? Como, ya, o sea, esperen un ratito. Sí, esperen un ratito con eso, ya. Bueno, eso ya, esa pregunta la voy a responder más adelante. Sí, ya, bro. sí, esa pregunta la voy a responder más adelante, ya. Sí, es una muy buena pregunta, de hecho, sí. Entonces, quiero que vayan y se fijen en el átomo de hidrógeno que dibujamos. Y puse las radios, ¿se acuerdan? Radios, ¿se acuerdan? Quiero que Sí, vayan y se fijen ahí, ¿sí? ¿Eran o no eran valores como estos? ¿Mm? En ese orden. Sí, 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 Sí eran. Entonces, si ven, en cambio, para un sistema pequeño, un sistema cuántico, esta escala respecto del diámetro que tuvieran esos sistemas, sí son comparables. O sea, la escala está casi la misma, ¿cierto? Entonces, ¿qué implica eso? Decía De Broglie. Como aquí la escala en el mundo cuántico es equiparable, ¿sí? Es similar. Entonces, la longitud de onda asociada es relevante, es importante. Hay que tener en cuenta el efecto de onda y el efecto de partícula de manera simultánea en sistemas cuánticos. En cambio, acá, mire, las medidas son totalmente diferentes, ¿sí? La una no tiene nada que ver con la otra. De hecho, la longitud de onda es despreciable en el mundo macroscópico. Por lo tanto, el comportamiento de onda en un mundo macroscópico es irrelevante, es despreciable. No necesita ser tomado en cuenta, ¿sí? ¿Estaban, muchachos? ¿yo puedo repetir Sí. eso de lo que la longitud de onda es despreciable, por favor? Miren, ¿tiene sentido eso? ¿Le aportan los Armstrongs a los centímetros? No, No les aportan. Y por eso es que, como la escala es totalmente opuesta en los sistemas macroscópicos, a pesar de que sí hay un comportamiento de onda, ese comportamiento es irrelevante, no se siente y por eso no se ve, chicos, porque el comportamiento es irrelevante, no le aporta nada. El hecho de que la naturaleza tenga esa dualidad de onda-partícula en el mundo macroscópico, ese efecto es despreciable, chicos. ¿Sí? ¿Ya me entendiste? Inge, gracias. ¿No? Entonces, pilas, ¿verdad, muchachos? Pilas, ¿no? Y en el mundo cuántico, sí, pues, porque los diámetros en el mundo cuántico tienen estos órdenes. Ahí sí es relevante, el efecto es acentuado y debe ser tomado en consideración. ¿Estamos? Muchachos, ¿estamos dónde estamos? Sí, Inge. Sí, Inge. Bueno, entonces esto confirma pues, la hipótesis de De Broglie de una partícula. ¿Sí? Entonces, ¿qué dice De Broglie? O sea que para sistemas de masa pequeña, como la de un electrón, por ejemplo, y velocidades relativamente sí, altas, sí, relativamente altas, sí, porque esta velocidad, miren, será, no sé, alta o baja, ¿qué dicen ustedes? Es alta. alta. Velocidades relativamente altas, sí. Entonces, para sistemas de donde la masa es pequeña y la velocidad es relativamente alta, sí, esos sistemas se comportan con las leyes de la mecánica cuántica. ¿Por qué? Porque tienen un efecto de la longitud de onda asociada relevante, ¿sí? Que debe ser tomado en consideración, que debe ingresarse en las ecuaciones para poder describir esos sistemas cuánticos, ¿ya? O sea, hay que tener en cuenta el comportamiento de onda. Listo. Ahora, como yo les había dicho en clases anteriores, o sea, esto de tratar de hacer referencias del mundo macroscópico al mundo cuántico es complicado, ¿sí? Porque no tenemos una experiencia corpórea del mundo cuántico, si no sabemos qué está pasando ahí. ¿Sí? Simplemente podemos imaginarnos, ¿se acuerdan? Haciendo referencia de algo que más o menos puede ser parecido en el mundo macroscópico, pero eso no implica que sea igual, ¿sí? De hecho, podría ser totalmente diferente. La analogía que pusimos de haber estado mal, pero en algo nos ayuda a tratar de comprender, ¿sí? Entonces,
Dicho esto, pues hay algunas. La mecánica cuántica, bueno, es todo un desarrollo extenso, sí que nosotros veremos en una parte del mismo, pero al final la mecánica cuántica lo que deriva es en la interpretación de Copenhague, ¿sí? Y la interpretación de Copenhague es un documento que tiene varios puntos, ¿sí? Entonces, en uno de esos puntos de la interpretación de Copenhague, lo que nos dice es que nosotros no debemos de entenderle a los sistemas cuánticos como sistemas macroscópicos, ¿sí? O sea, no podríamos decir que es partícula y es onda, unas veces es partícula, otras veces es onda y así. No, lo que deberíamos entender es que es todo y nada al mismo tiempo, ¿sí? Sí, es así, así, rarísimo como se escucha, ¿sí? Es todo y nada al mismo tiempo, o sea, es onda y es partícula en el mismo sentido, ¿sí? O sea, mientras es onda, también es partícula a la vez, ¿ya? ¿Por qué? O sea, pero nosotros no vemos, o sea, que en el mundo macroscópico sea un elefante y sea un ratón al mismo tiempo, ¿sí? Eso no vemos y eso no tiene sentido para el mundo macroscópico. Pero para el mundo cuántico quizás sí lo tenga, ¿sí? Dice la interpretación de Copenhague, ¿ya? Sin embargo, como les digo, no hay que aferrarse a una idea macroscópica porque los sistemas cuánticos no se describen así. Esta realidad no tenemos una conciencia de cómo es, entonces simplemente la podemos interpretar, ¿sí? Pero, dadas estas afirmaciones, lo que sí nos dice la interpretación de Copenhague es que nosotros, los seres humanos, causamos, digamos, un colapso de la naturaleza en una u otra interpretación, ¿sí? Quieren llamarlo física, ¿ya? O sea, que el ser humano al medir, ¿sí? Este mundo cuántico, el mundo cuántico le presenta y le dice, a ver, entonces, si tú haces este experimento con estas variables, yo te muestro mi comportamiento de onda. Ahí seré más relevante, seré más una onda, ¿sí? En cambio, si tu experimento es diferente, mi comportamiento será más el de materia, ¿sí? Va a ser el comportamiento más de una partícula. Es como en los experimentos de Planck, ¿sí? Hizo con la temperatura, la exploración del cuerpo negro, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y qué pasó al final? Se comportó como una onda, ¿sí? En cambio, Einstein hizo el efecto fotoeléctrico, otro experimento muy diferente, y en cambio se comportó como partícula, ¿sí? Entonces, esto nos dice la interpretación, que depende del diseño del experimento que nosotros tengamos, la naturaleza va a colapsar, dice, como onda en algunos casos, o como partícula en otros. Pero eso no quiere decir que sea solo onda o sea partícula, sino que deberíamos quizás comprender que es ambas cosas a la vez, ¿sí? O quizás no sea nada. Simplemente cuando le medimos, se manifiesta en una de sus dos formas. ¿Sí, muchachos? Inge. Profe, y aparte de dado qué masa se puede, o sea, ya comienza a regir las leyes de la mecánica cuántica. Masas de partículas, o sea, masa del electrón, masa del protón, ¿sí? O sea, ese orden, por 10 a la menos 28, ¿sí? Por 10 a la menos 24, ¿sí? Eso ya es masa muy, muy pequeñita, ¿sí, jóvenes? Ya, profe. Y Sí, eso es podríamos también decir, o sea, puesto como solo una pregunta, que podría haber muchas más maneras de interpretar a lo mismo. O sea, ahorita sabemos que puede ser onda y partícula, pero, o sea, con más experimentos, con más conocimiento, se podría decir que esos mismos pueden ser más formas de interpretarse. Lo que pasa es que nosotros no hemos medido otra manifestación de la materia hasta ahora, ¿sí? O sea, sabemos que la materia la materia o la energía, porque una onda es un desplazamiento de energía a través de un medio o de un campo, ¿sí? Entonces, hasta ahorita lo que hemos hecho nosotros es obtener solo esas formas de representar la naturaleza, como materia o como onda, ¿sí? Entonces, no podríamos decir que hay otra forma, porque lo que nos dice es que que la naturaleza se puede manifestar como una onda, ¿ya? O se puede manifestar como una partícula. No hemos encontrado un tercer camino, ¿sí? O sea, no hay evidencia de que exista un tercer camino, ¿sí me entiendes? Cuando exista evidencia, entonces ahí podríamos decir eso. Mientras tanto, no. Sí, ¿sí me Sí, entiendes?
Sí, no sé, y quizás y sí, o sea como su compañero dice, más adelante quizás encontremos otra manifestación, pero hasta ahora no hay rastro de que exista otra manifestación de la naturaleza, ¿sí? No hay, sí. O sea, porque igual, o sea, si dices, no, es que la energía oscura es energía, puede trasladarse como onda, ¿sí? No, es que la materia oscura, ya, bacán, puede tener partículas oscuras. Es que ¿cómo se llama? La antimateria tiene antipartículas, ¿sí? ¿Sí me cachan, muchachos? Solo hemos visto esas dos formas de la naturaleza, digo. O son ondas o son partículas, no hay una tercera rama, ¿sí? Al menos eso, digo, las evidencias no se ha dado con eso. Sí, Profe, y así mismo como, o sea, bueno, las ondas, o sea, si yo pongo dos esferos, yo no puedo, o sea, yo no puedo poner dos esferos en el mismo sitio. Así mismo sucede eso con las ondas. O sea, yo no puedo poner dos ondas en el mismo lugar. O claro que ya, sí, o sí. claro que sí. Ujú. Claro que sí se puede. Sí se puede poner dos ondas en el mismo lugar. Sí. Lo que pasa es que cuando uno pone dos ondas en el mismo lugar, tiene que tener cuidado con cómo las pone, ¿sí? Ya lo veremos más adelante, ¿ya? Ahora, para cerrar esto, sí, ya se te va a aclarar eso, ¿ya? Sí, ya vamos a hablar ahorita vamos a hablar de eso, ¿sí? Entonces, miren, chicos, para concluir con esto que estamos hablando, sí. Entonces, de Broglie nos dice que el electrón sí se puede considerar una onda, ¿ya? Pero esa onda, sí, tiene asociado dice, una indicación dice, de la probabilidad en donde puede encontrarse el electrón, ¿sí? Y ese concepto lo vamos a tomar más adelante. Ahora, evidentemente, para de Broglie, un electrón no puede ser como una onda, netamente, ¿sí? Porque, digamos una onda de radio, ¿sí? Yo aquí en Quito, la escucho, qué sé yo, no sé, pues pongo una frecuencia ya. Aquí en el sur de Quito pongo el 92.3, ¿ya? Entonces escucho ese rato, ¿sí? Y qué sé yo, alguien en Cotocollao igual ponen el 92.3 y al mismo tiempo los dos estamos recibiendo la misma señal. Es como que la onda o sea, estuviera regada por todo Quito al mismo tiempo, ¿sí? Porque si mismo alguien en la iglesia de la Basílica podría poner el 92.3 y escuchar exactamente lo mismo que estamos escuchando los demás. Es como que las ondas estuvieran regadas por todo, digamos, un medio, ¿ya? Pero los electrones no son así, porque los electrones deben estar dentro del átomo, ¿sí? Y ahí es cuando de Broglie dice, entonces, si es una onda, pues es una onda estacionaria, chicos, ¿ya? Pues vamos a ya, pues, para ¿ya? ¿Sí? Entonces, miren, muchachos, nos dice, es una onda estacionaria, ¿sí? ¿Y qué es una onda estacionaria? Sí, una onda estacionaria es facilitar interpretar, ¿ya? Entonces, imagínense que tienen una cuerda y le amarran al un extremo y el otro la manita, y le dan de estos. ¿Se han visto lo que pasa? Se define, ¿cierto? ¿Se han visto o no han visto? Sí, Sí, profe. ¿Ya? Entonces, de Broglie lo que decía es que el electrón debe ser precisamente eso, una onda estacionaria, que aquí miren, tiene longitud de onda, sí tiene valle, tiene cresta. ¿Vieron? Entonces, según esto, pues lo que nos dice de Broglie es que debería ser una onda estacionaria. Estas ondas estacionarias también viven con nosotros. O sea, por ejemplo, cuando tocamos la guitarra, sí, la guitarra tiene cuerdas, ¿no es cierto? Que están fijas. Pero cuando le movemos a la cuerda, eso crea una oscilación y ahí se genera el sonido, ¿sí? Pero el sonido viene asociado ¿a qué? A la vibración de esa cuerda. Y esa cuerda se queda en la guitarra, no se va saliendo. Entonces, también es una onda estacionaria, ¿sí? Ahora, para de Broglie, estas ondas estacionarias deberían ser, o más o menos deberían cubrir lo que decía Bohr, o sea, las órbitas de Bohr, ¿ya? ¿Por qué? Porque Bohr decía que el radio estaba cuantizado, ¿verdad? O sea, decía, puede estar en este valor, puede estar en este otro valor, puede estar en este otro valor, pero entre esos valores o entre órbitas no podía haber, era como que había valores prohibidos. ¿Sí se acuerdan de eso? Sí. ¿Ya? Entonces, de Broglie lo que decía era que en los valores que eran admisibles, en los que habíamos calculado, la longitud de onda asociada, o sea, ese lambda asociado, debería repartirse en valores enteros en la órbita. Los vamos a contar. Los empiras aquí. Una onda es una cresta, un valle, entonces contamos. Cresta, un valle, ahí está una, ¿sí? Dos, ¿sí? Vamos ahí. Tres, vamos ahí. Cuatro, ¿sí ven? Cuatro veces lambda asociado, ¿sí?
Asimismo decía, puede haber 5 veces lambda asociado, 6 veces lambda asociado, 7 veces lambda asociado, 8 veces lambda asociado, ¿sí? Y de Broglie lo que decía es que cuando la longitud de onda asociada se reparte en números enteros, 1, 2, 3, 4, 5, 6 veces, ahí es posible que el electrón esté, porque la onda puede propagarse, decía de. Ahora, cuando la onda, en cambio, no es completa, miren aquí, es como que se interfieren. Entonces, cuando hay una interferencia de ondas y estas están en desfases, ¿qué le pasa a la onda? ¿Mm? ¿Qué le pasa si le perturban a la onda? A ver, chicos. El que me preguntó eso mismo. Cuando las ondas están en fases, ¿se refuerzan o no? Jóvenes, Pues, o sea, ¿cómo? Cuando le pasa algo a la onda, o sea, sería una interrupción y habría un claro. ¿Y qué pasa cambio. O sea, podría qué pasa hacerse si, cualquier cosa, depende de lo que le hagamos, como qué eso pasa que si dices esta, tú. verán, esta onda está vibrando así, ¿no es cierto? ¿Qué pasa si a esa onda le dejan de mover en esa frecuencia y le mueven en otras diferentes? ¿Se mantiene igualita o qué le pasa? ¿O se destruye? Se destruye y Se cambia. destruye y cambia. Se destruye y cambia. Bueno, si el efecto sigue continuo, podría tener otra oscilación diferente, pero si ustedes ya le dejan incluso, ya le cogen y le interfieren, esto va a desaparecer, ¿sí? Ya no se propaga. Entonces, cuando a las ondas les ponen en la misma frecuencia, las ondas se refuerzan, ¿sí? Y se propagan de mejor manera. Ahora, cuando ustedes en cambio cogen a la onda y le ponen otra, ¿sí? Que no está en su misma frecuencia de vibración, las ondas se anulan, se interfieren y desaparecen. Eso es lo que pasa aquí en la derecha, muchachos. Cuando la onda desaparece, la onda no puede propagarse. Y si no hay onda, no hay partícula. Por eso el electrón no puede estar en cualquier lado. Porque si está en cualquier lado, puede ser que la onda se interfiera y desaparezca, ¿sí? Entonces no tiene chance. El único chance que tiene es donde la onda se puede propagar, donde la longitud de onda asociada corresponde a un número entero, ¿sí? ¿Estamos, chicos? Muchachos. No sé si no está claro, dígame y hacemos diferente. O sea, a mí no me ¿Puede queda. repetir, profe? Por favor. Me va a tocar hacer un recurso aquí que no estoy no estoy acostumbrado, pero bueno, creo que es necesario porque si parece que ustedes no conocen mucho de ondas, y tal vez y por eso no me entienden muy bien, ¿ya? Pero tenemos tecnología, como dice Patricia, ¿sí? Profe, y otra pregunta. Las ondas de distinta frecuencia se anulan, ¿no? Claro, las ondas de distintas frecuencias se van a interferir y conforme avance el tiempo se van a anular, ¿sí? O sea, no van a mantenerse constantes en el tiempo, sino que va a llegar un punto en el que se anulen, ¿sí? Se anulen. Y si se anulan, no hay onda, y si no hay onda, no hay partícula, muchachos. Entonces, como les decía, por eso es que el radio está solamente específicamente en unos puntos específicos, donde la longitud de onda es un número entero, donde no se ha anulado, ¿sí? También, a ver Pero eso también se puede aplicar a las ondas que nosotros utilizamos, por ejemplo, las ondas de radio o las claro ondas. que sí. Ujú. Claro que sí, chicos. Claro que sí. De hecho, eso se aplica siempre, por eso es lo que las El comunicaciones ejemplo de interfieren. ahorita lo que estamos diciendo sería la interferencia cuando se va cambiando y a veces en el radio se va cambiando y a veces en un mismo punto pasa que suena un poco de una y un poco de otra, porque sí sabe pasar. Suena un poco de una radio y un poco de otra y una va predominando. O sea, eso sería como un ejemplo. Claro, sí. Y depende es que ustedes sintonizan la frecuencia, entonces, si su radio tiene la frecuencia de la onda en la que están, ustedes escuchan esa onda, que se va a traducir en sonido, ¿ya? Pero si no, en cambio, escuchan el zzzz, porque no hay que transmitir, ¿sí? Las ondas están interferidas, o sea, se ha anulado la onda.
¿Sí, muchachos? Profe, ¿ondas de radio y ondas electromagnéticas son lo mismo? O sea, una onda de radio es un tipo de onda electromagnética. Sí, es una onda de baja frecuencia. Sí, sí les indiqué eso en el espectro, ¿se acuerdan? Sí, Una onda de radio es parte del espectro electromagnético. ¿Sí? No encuentro un video. Pero, ¿por qué las ondas que utilizamos para, o sea, el radio, no se, o sea, no se anulan con las ondas que se utilizan para transmitir la información en el Wi-Fi? Porque están en longitudes de onda diferentes, están diferentes frecuencias. Entonces, lo que hacen sus equipos electrónicos es ignorar a las otras longitudes, ignorar a las otras frecuencias y captar solamente una en específico. ¿Sí me cachan? O sea, cuando ustedes prenden el wifi de su celular ignora las ondas de radio y ese dispositivo capta las ondas de wifi, ¿sí? Y eso hace que pues, tengan la señal clara, ¿sí, muchachos? O sea, cada dispositivo capta una parte específica del espectro, ¿sí? Ya, profe. Sí. Esperen, ahora esperen, que más o menos encontré algo que nos puede ayudar, ¿sí? Porque lo que están un poquito perdidos ahí, ¿sí? Veamos si más o menos nos puede ayudar. Bacán. Miren, vean, pues quiero que se fijen en esto, ¿sí? Miren, aquí está una onda, a ver, ¿qué nos sale? Miren, ya, ahí está una onda, vean, ¿sí? Entonces, una interferencia constructiva es cuando las ondas están en fase, o sea, cuando las ondas miren, cuando la onda morada coincide con la onda azul, ¿sí? Y se refuerza, ¿sí? En cambio, en otro sentido, miren, ahí se ha reforzado la onda, ¿sí ven? Línea morada sobre línea azul. Pues cuando las dos ondas están en fase o en la misma frecuencia, se refuerzan y la onda se sigue propagando, ¿sí? Es como que le dieran más impulso, ¿sí? Es como cuando ustedes están en el columpio y les empujan más, se van más alto, cada vez más alto, cada vez más alto. Pero en cambio, si ya no les empujan y les hacen una fuerza receptiva, les detienen, el movimiento se cancela, es algo así, ¿ya? En cambio, una interferencia destructiva es esto, chicos, cuando las ondas están en diferente fase. Incluso se llega a una destrucción total, cuando el valle de la una coincide con la cresta de la otra, ¿sí ven? Entonces ahí las ondas se anulan. Aquí debería haber un dibujo con la onda anulada, ¿sí? Cuando la onda está anulada, ahí ya solamente aparece una línea, ¿no? Ya no hay onda, ¿sí? ¿Estamos, muchachos? Jóvenes, muchachos, Sí, jefe. sí, ¿ya? Entonces, lo que decía de Broglie era eso, o sea, miren, que tenemos aquí un círculo, ¿sí? ¿Ya? Y ese círculo representaría, digamos, la órbita del átomo de Bohr. Entonces, ¿qué decía? Que ese círculo, la longitud se describe a través del perímetro, o sea, 2pi radio, ¿ya? Y que eso debería repartirse en n veces la longitud de onda asociada, pero recuerden que ese n es entero, ¿sí? Es entero ese n, ¿ya? Una onda, dos ondas, tres veces lambda, cuatro veces lambda, cinco veces lambda, como habíamos visto en el dibujo de la diapositiva. De Broglie ya sabía cuánto era la longitud de onda asociada, la constante de Planck por la masa sobre la velocidad. Entonces lo que hizo fue simplemente para juntar las variables. O sea, este de aquí mandó a multiplicar, ¿ya? Y este de acá abajo mandó a dividir, ¿sí? Nada más. Entonces cogí y dice la masa por la velocidad por el radio es igual a n veces h sobre 2pi, ¿ya? ¿Qué es esto? El momento angular. La cantidad de momento angular del segundo postulado de Bohr. Bohr decía que el radio estaba cuantizado según el momento angular. ¿En qué cantidad? En esta decían, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Pero bueno, decía por qué, ¿sí? Lo que hizo Bohr fue calcular y llegó a ese número nada más, porque ese es un número, ¿no? H sobre 2pi es un número, ¿sí? H tiene un valor, es una constante, 2 es constante, pi es un valor constante. Eso es un número, ¿sí? Pues las mediciones le decían eso a Bohr, que ese número tenía que dar, pero Bohr no sabía por qué, ¿sí? Pero de Broglie, haciendo el análisis de las ondas, de la longitud de onda asociada, cae con el segundo postulado, o sea, lo demuestra de manera aproximada, teniendo en cuenta la consideración de las ondas. Bohr decía, el radio es cuantizado, ¿por qué? No tengo ni la menor idea, solo sé que funciona. Pero de
Broglie viene y dice, el radio es cuantizado, ¿por qué? Porque la longitud de onda se distribuye en un valor de n veces, o sea, un número entero en la órbita, ¿sí? Y precisamente este n, ¿qué es? Es el número cuántico principal. O sea, la energía solamente es posible debido a que la longitud de onda asociada se reparte en un número de veces enteros en la órbita, muchachos. ¿Sí? ¿Estamos, chicos? ¿Qué pasa, muchachos? No les escucho, muchachos. Si no está claro, díganme, ¿sí? Pero díganme en algo, necesito escuchar, espero que estuviera solo. ¿Puede repetir lo de N? N, vamos a sacar la diapositiva, aquí se ve esto más claro, ¿sí? Aprovechando que tenemos la diapositiva. Miren, bueno, aquí está lo mismo que yo hice, ¿sí? O sea, la demostración del segundo postulado. Ya si no quise en la pizarra para que sea un poquito más interactivo. Ahora es lo que les digo, verán. Este n de aquí, ¿qué es? Ese es el número cuántico principal, ¿sí? Va desde 1 hasta 7. ¿Se acuerdan que hablamos de eso? ¿Sí? ¿Y ese n qué es? Es el nivel energético, ¿sí? Ese es el nivel en el átomo, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué el radio está cuantizado? Porque precisamente solamente se puede describir, digamos, un parámetro energético del electrón en donde estos lambdas asociados estén en múltiplos enteros. O sea, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y así sucesivamente, muchachos. ¿Sí? Entonces, por eso el radio está cuantizado. Bohr no sabía por qué estaba cuantizado, solo dijo que estaba cuantizado. O sea, solo hay unos valores permisivos. Ahora ya se sabe de dónde salen esos valores permisivos, en donde el lambda asociado se distribuye en forma de un número entero. Una vez lambda, dos veces lambda, tres veces lambda asociado, cuatro veces lambda asociado, cinco veces lambda asociado. ¿Sí? Y eso tiene que ver con el n, que es el número cuántico principal que da la energía de la órbita. ¿Sí, muchachos? Sí, sí, gracias. Bueno, entonces eso, ¿sí? Dado el comportamiento, entonces, como les decía yo, o sea, por qué fallaban las ecuaciones de Bohr? Las ecuaciones de Bohr fallan porque Bohr está tomando en cuenta que el sistema es clásico, o sea, que el sistema se comporta como un mundo macroscópico. Bohr nunca dijo que el electrón era una onda, no estaba tomando en cuenta ese comportamiento que ya sabemos que a esa escala es relevante, ¿sí? Entonces, por eso es que las ecuaciones de Bohr llegan a un punto en donde ya no pueden describir, ¿sí? Porque para átomos multielectrónicos, como por ejemplo el hierro, Bohr ya no funciona, ¿sí? Por eso mismo, porque no tiene en cuenta el comportamiento dual de la materia, ¿sí? Ahora, de Broglie, con estas ideas de las longitudes de onda asociadas, ya tomando en cuenta el comportamiento, llega a las mismas conclusiones que Bohr, y después de eso ir afinando más, incluso hasta ya tener un modelo definitivo de la, ¿sí? Pero evidentemente que solamente es posible si tomamos en cuenta el comportamiento de onda de las partículas, muchachos, ¿ya? Ahora, pero para entender a las partículas, pues no hace falta solamente estar atentos a esta dualidad, digamos, ¿sí? Porque igual, o sea, como les digo, no es que significa que es partícula una vez y es onda otras veces, no, eso no es así, ¿sí? Debería entenderse que es todo al mismo tiempo, ¿sí? O sea, no podríamos separar los comportamientos, ¿sí? No podríamos diferenciar ni sesgarles si no lo hemos medido. Pero con la medición hacemos que colapse, que nos presente lo uno o que nos presente lo otro. Pero antes de la medición no tenemos certeza de lo que sea, ¿sí? Como digo, puede ser todo y nada a la vez, tiene que ser y la onda y la partícula al mismo tiempo, eso tendría que ser así, debería tener sentido de esa manera, ¿sí? Y asociado a esto también, con las ideas de Broglie, también viene Heisenberg, ¿sí? Con su principio de incertidumbre y que nos permite tener una visión un poco más clara de qué es lo que está pasando, ya para tratar digamos, de sumergirnos más en este aspecto de la mecánica cuántica, ¿sí? ¿Qué dice el principio de incertidumbre? El principio de incertidumbre menciona que es imposible conocer de manera simultánea la posición y el momento de una partícula que se rige con las leyes de la mecánica cuántica, o sea, masa muy pequeña y velocidad relativamente grande,
¿sí? Digo relativamente grande porque esa velocidad del electrón que vimos, o sea, sí es grande, pero si le comparan con la velocidad de la luz, eso no es nada, ¿sí? La velocidad de la luz es no más que así, es lo más rápido que se ha detectado que puede moverse una partícula. Entonces, si de bien existe la velocidad del electrón es grande, no es nada para la velocidad de la luz. Si quieren ganar la comparación, sacarán el porcentaje en su casa, ¿ya? Y bueno, entonces, como les dije, el principio de incertidumbre lo que nos menciona es que no puede conocerse la posición y el momento de manera simultánea. O sea, si ustedes conocen la posición, ¿sí? El momento ya no les es conocido. Si ustedes conocen el momento, la posición ya no se puede conocer, ¿sí? O sea, de lapicero. Mire, la ecuación es que es una ecuación. El principio de incertidumbre es una inecuación. La incertidumbre de la posición o la incertidumbre del momento es mayor o igual a h sobre 4pi, ¿sí? Donde h es la constante de Planck, ustedes ya la conocen, ¿ya? Ahora verán. Esto del momento, o sea, dicen el momento, pero estoy seguro que ustedes no saben lo que es el momento, a pesar de que en el colegio ya debieron haber estudiado el momento. ¿Saben qué es el momento o no? ¿O les es familiar el momento? A mí no. No es una especie de fuerza. Ya, o sea, me voy a eso. Con exactitud, ¿saben qué es el momento? ¿Qué forma física representa el momento? Es complicado, ¿sí? Bueno, deberían ya saber porque se supone que en el colegio estudiaron, pero bueno, no importa, ¿sí? Al principio de incertidumbre se le puede hacer más fácil con la definición matemática de momento, ¿sí? Ni siquiera con una definición física. Una serie delta X es igual a delta, el momento es la masa por la velocidad, la cantidad de momento lineal, ¿sí? Y eso es igual a H, eso es mayor o igual a, 4 a H sobre 4. Ahora, si seguimos, entonces aquí me daría un delta de masa por un delta de velocidad mayor o igual a H sobre 4. ¿Sí? Pero Heisenberg sabía que la masa no tiene incertidumbre. El electrón tiene una masa constante, definida, fija, ¿sí? Entonces no tiene sentido hablar de una incertidumbre de la masa, ¿sí? Por lo tanto, esto se puede quitar, ¿sí? Y aquí me quedaría que delta X por delta B, eso es mayor o igual a H sobre 4pi por la masa, ¿sí? Entonces, el principio de incertidumbre también se puede conocer de esta manera, ¿sí? Si yo conozco la posición, no puedo conocer la velocidad. Y si yo conozco la velocidad, no puedo conocer la posición. Ojito, que esto que está aquí no es posición, es incertidumbre de la posición, ¿sí? Esto que está acá no es velocidad, es incertidumbre de la velocidad, ¿sí? Pero si ya les digo velocidad y les digo posición, ya saben a qué me refiero. La posición es dónde está y la velocidad es qué tan rápido va, ¿sí o no, muchachos? Sí, esos términos ya son más familiares para ustedes, posición y velocidad. ¿Sí o no? Sí, Sí. Ahora, el principio de incertidumbre viene dado por esto. O sea, la naturaleza, ¿qué nos dice? Nos dice, a ver, señor, si usted quiere conocer la posición, ya, la naturaleza le muestra la posición de un electrón, ¿sí? Pero, si ya tengo que conocer la posición, entonces la velocidad ya no te muestra, ¿sí? Ya no. Entonces, bueno, si quieres la velocidad, chévere, ya, mides la velocidad, pero en cambio eso te cuesta que desconozcas la posición, ¿sí? A eso se refiere el principio de incertidumbre, a que solo pueden conocer una de las dos. No se puede las dos al mismo tiempo. Si ustedes eligen una, automáticamente la otra ya no la pueden saber. Ese es el principio de incertidumbre de Heisenberg, muchachos. ¿Sí le cachan? ¿Qué pasó, jóvenes? No les escucho nada. Chicos, ¿qué pasó, muchachos? ¿No quieren tener clases?
Sí, profe. Los demás, ¿dónde andan? Me van a hacer tomar acciones que no me gustan, chicos. Sí, me van a hacer que les evalúen la clase. No sé, díganme, ¿ustedes quieren eso o no? Y necesito que me lo digan todos. No, Inge. No, Entonces, ¿por profe. qué no Oye, responden cuando les Ay, pregunto? que ¿Por qué no responden cuando les pregunto, muchachos? Necesito saber si está claro, porque solo así sé si estamos avanzando, si no, no tiene sentido. Si no les dijera, muchachos, revisen en el stream. Si no les dijera, a ver, chicos, verán hoy día no sé, hoy día de 6 a 8 no vamos a tener clases, revisen en el stream, ¿ya? Y en el stream yo subo una clase que dura una media, ¿sí? Diciendo un poco de cosas y ya. Si no se trataría de eso, pues, ¿ya? Se trataría de eso y creo que no debería ser así, ¿no? En cambio, si estamos en clases es para preguntar, para interactuar entre ustedes y yo. Ahora, si no les gusta eso, entonces lo que yo tengo que hacer simplemente es evaluarles aquí en clases. O sea, yo hago una pregunta, si me respondes, bien, y si no, tienes cero. Y así vamos sumando todo el bimestre. Díganme ustedes, ¿qué hacen? Interactuando con usted, dije, está bien. Por favor. Porque si no quieren trabajar, me toca obligarles a que trabajen, pues chicos. Y yo creo que no es la manera. ¿Qué fue? No les escucho. Necesito saber. no, Inge, mejor. Creo que usted- Trabajar con usted. Interactuar con usted. Marcelo, Mateo y Jimena creo que sí están en clases. ¿Y los demás? Sí, profe, mejor interactuar. Interactuar con usted. Interactuar, interactuar con usted, Inge. interactuar, Inge. Interactuar con usted. Bueno, muchachos, espero que en verdad nos pongamos a interactuar aquí en clases, porque si no se va a hacer complicado. En serio, chicos, yo no quiero tomar acciones que no nos van a llevar a ningún lado. Bueno, a mí, yo ya sé, ¿sí? Los que están queriendo aprender son ustedes, pero si quieren aprender a la mala o a la buena, pues ahí ya será asunto suyo, chicos, ¿sí? Yo creo que estoy aquí con una buena actitud, pero si ustedes, no sé, no les gusta esto, entonces quizás les gusta una actitud mala. Entonces, como les digo, siempre mi actitud va a ser como la que ustedes me reflejen a mí, muchachos. Yo no sé por qué me ponen en el chat y les digo que tienen que hablar, pero bueno, voy a hacer como que esto no ha pasado, ¿sí? Pero si no siento que hay un cambio, entonces pues ya saben por qué es, ¿sí? Bueno, como les iba diciendo, sí, la naturaleza nos dice eso, o sea, nos dice, si quieres conocer la posición, te la hago conocer, pero en cambio la velocidad ya no puedes, ¿sí? Ya no puedes. Pero si tú quieres la velocidad, entonces fresco ya. Te hago conocer la velocidad, pero la posición, en cambio, ya no puedes, ¿sí? Nos la oculta, digamos. Profe, y si ya conozco la posición, ¿cómo hago para encontrar la velocidad? No puede, Pero, ¿por qué? no se O puede, sea, ¿no hay otra forma o de ley es eso? no se puede. Sí, el principio de incertidumbre viene asociado a eso, o sea, así es la naturaleza de forma intrínseca. O sea, podríamos pensar que quizás y es porque nuestra civilización no está tan avanzada que no podemos conocer ambos, ¿sí? Podríamos pensar que quizás nuestros equipos no son tan tecnológicos que no podemos conocer ambas, pero no, eso no tiene nada que ver con la humanidad. O sea, de aquí podrían pasar unos 100.000 años y tener unos humanos perfectamente evolucionados, y aún así la naturaleza nos seguiría haciendo lo mismo, ¿sí? O sea, si conocemos de este, automáticamente no conocemos desde acá y viceversa. Eso no tiene nada que ver con el ser humano ni su capacidad de medir la naturaleza. Es la propia naturaleza la que funciona de esa manera, ¿sí? Y ya vamos a ver por qué, ¿ya? Entonces, es como, Una pregunta. sí, Hablando de esto, eh, por ejemplo, si le podríamos tomar como longitud de onda y también par- partícula, lo que sería
lo que viene de, ¿cómo es? Los rayos ultravioleta de la luz. Les podríamos Claro, tomar así las dos cosas y así mismo podríamos, de alguna forma, por ponerle así, encontrar o la velocidad o la posición, o eso sí encontramos. no, porque están sujetas al principio de incertidumbre. O sea, tú puedes decir que, que las ondas del ultravioleta son partículas, claro, porque están compuestas de fotones, ¿sí? Pero está igual, está encadenado al principio de incertidumbre, o sea, o sabes la posición o sabes la velocidad, ¿sí? Ahora, ¿por qué se da esto, verán? Verán, como yo les decía, como yo les vengo diciendo hace algunas clases, verán, es difícil hacer una referencia para que se pueda comprender en el punto de vista cuántico, ¿sí? ¿Por qué? Porque no tenemos una experiencia corpórea de eso, porque nosotros no vivimos en el mundo cuántico, nosotros vivimos en el mundo macroscópico. Entonces, a través de alguna referencia podemos quizá tratar de entender qué es lo que está pasando, pero no necesariamente tiene por qué ser así, ¿ya? Entonces, voy a hacer unos ejemplos del mundo macroscópico, ¿sí? Para más o menos tratar de entender por qué es que no se puede conocer la una ni se puede conocer. O bien se conoce una, ya no se puede conocer la otra, ¿sí? Verán, y vamos a citar también a Heisenberg un poco. ¿Sí? Heisenberg decía que la realidad no tiene sentido si no puede ser medida, ¿sí? Sí, eso dijo. Sí, la realidad no tiene sentido si no puede ser medida, o sea, si no puede ser observada, digo, en cierto sentido, ¿ya? Es como que más o menos, pero que el hecho de que no podamos medir eso no significa que no sea de esa manera, o no significa que no esté se pasando, ¿sí? Es como cuando ustedes están, mira, digamos que están entre familia, ¿ya? Están en la sala, todos están ahí en la sala, entonces todos se están viendo, ven que su papá, no sé, se está comiendo una manzana, que su mamá, no sé, está planchando una camisa, que no sé qué, su hermano chiquito está jugando con un carrito, que ustedes están, no sé, chateando por WhatsApp, digo, ¿ya? ¿Sí? Entonces todo el mundo se ve lo que está haciendo entre todo el mundo, entonces todo el mundo está consciente de esa realidad, ¿sí? O sea, sabe qué está pasando. Pero digamos que ustedes cogen y se levantan y se van y se entran en su cuarto, ¿sí? Entonces, mientras ustedes están en la sala, toda su familia sabe lo que ustedes están haciendo. Pero cuando ustedes se levantaron y entraron a su cuarto y cerraron la puerta, su familia ya no tiene conciencia de lo que ustedes hacen. Su familia no sabe lo que hace. Porque no pueden Pero ver. eso no, pero, claro, pero eso no significa que no esté habiendo una realidad dentro de su habitación. ¿Sí me entienden? Sí, Su Sí. familia puede especular, su familia puede especular. Está haciendo TikTok, está jugando Call of Duty, está estudiando química, sí, solo puede especular, pero no puede saber. Pero eso no significa que no esté pasando nada. Qué tiene que hacer su familia para tener certeza de lo que está pasando? Levantarse, abrir la puerta y mirar. ¿Sí me entienden? Entonces, como decía Heisenberg, la naturaleza o la realidad no tiene sentido si no la medimos. ¿Sí, sí me cachan, muchachos? Sí, profe. Sí, Entonces, ahora, sí, asociado profe. a esto, en cambio, miren, es lo mismo con el principio de incertidumbre. Miren, nosotros no podemos tener una evidencia corpórea de qué es lo que está pasando ahí en el mundo cuántico, ¿sí? ¿Qué es lo que tendríamos que hacer para ver, para saber? Tendríamos que abrir la puerta, ¿no es cierto?, de esa habitación. O sea, tendríamos que medir, ¿ya? Pero, ¿cómo medimos? Entonces, si el electrón está, digamos, no es como decía vos, ¿ya? El electrón está por ahí, ¿sí? En una órbita, digamos, ¿sí? ¿Ya? ¿Cómo es la única manera que lo puedo detectar? ¿Cuál sería la forma de abrir la puerta y ver qué está pasando en la habitación? Un fotón, porque el fotón, ¿se acuerdan que le choca al electrón y ahí le detectamos? ¿Sí o no? Entonces, cuando le choca, ahí recién sabemos, a ver, le chocó ahí, en esta posición le chocó, entonces podemos saber la posición. Tenemos la certeza de que ahí le chocó, porque ahí detectamos esta variación de energía. Pero antes de eso sabíamos qué estaba haciendo, dónde estaba y qué velocidad tenía. No. No, no No sabe. podemos. Y después del choque, ¿sabemos dónde está y qué velocidad tiene? Tampoco, porque necesitaríamos mandar otro fotón que altere su movimiento, que altere su velocidad.
O sea, con la cantidad de, digamos, o sea, podríamos saber, después de poner esas ecuaciones de después del choque, podríamos saber. No, porque igual no sabíamos la velocidad con la que venía antes. Y la velocidad con la que quedaría después es otra velocidad que es totalmente distinta a la que tenía antes. No hay forma de saberlo, ¿sí? Es como que, verán, es como que digamos que yo a cada uno de ustedes le instalo un chip de presión en su brazo, ¿ya? Entonces, ese chip de presión solamente se va a activar cuando alguien les haga presión en el brazo, o sea, cuando alguien les empuje, ¿ya? Hasta tanto no se activa, ¿sí? Entonces, a ver, entonces puede ser que digamos, vamos a hacer el ejemplo con el Ramiro. Puede ser que el Ramiro es bastante atlético y acrobático, ¿ya? Entonces, mientras nadie le tope al Ramiro, no se sabe si el Ramiro está caminando, si está caminando en la Basílica, si está caminando en Calderón, si está caminando en el Quitumbe, o quizás no esté caminando, quizás esté corriendo, quizás esté dándose mortales para atrás, quizás esté caminando de manos, ¿sí? No se sabe, yo no puedo saber eso. Lo único que puedo saber es que si viene alguien y le empuja, ahí se activa el detector de presión y digo, ay, ve, Ramiro ha estado aquí en la Foch, ¿ya? Porque alguien le empujó, ¿sí? Pero antes de eso yo no podía saber, o sea, dónde estaba, ni si estaba caminando despacio, ni si estaba caminando lento, nada. Solo cuando alguien le ha perturbado sus características, ahí tomé cuenta de eso. ¿Sí me cachan, chicos? Sí. Sí, profe. Pero ya no Sí. sé lo que, pero yo no sé lo que estaba haciendo antes. Yo sé solamente lo que se ha perturbado, nada, ¿sí? De lo de antes o de lo de después, no puedo conocer. No puedo conocer si alguien le empujó y se cayó y le pisó un carro, si, espero que haga esa analogía, ¿sí? Nunca desearía que les pase algo así a uno de ustedes, ¿sí? No sabemos si le empujó y se, no sé, y se quedó acostado o si le empujó y se dio otra mortal y cayó de pie, y no podemos saber. Solo podemos saber que le empujaron, pero no sabemos nada antes ni después. No sabemos lo que estaba haciendo, muchacho, ¿sí? A eso va más o menos ligado el principio de incertidumbre, ¿sí? Como les digo, quizás y no sea así porque no tenemos una experiencia corpórea del mundo cuántico, ¿sí? Sí, tenemos experiencias del mundo macroscópico, pero es una referencia, es lo que intentamos explicar a través de, ¿sí? Probablemente ni siquiera sea así, probablemente sea totalmente diferente, ¿ya? No lo podemos conocer, lo único que podemos es medir perturbando ese sistema, pero ya nos dice esto, o sea, conoces la posición, sí, porque ya le chocaste en ese punto, pero antes la velocidad no sabes, y tampoco sabes porque ya le alteraste, ¿sí? Sabes otra cosa diferente a la que ya te. ¿Sí, muchachos? Sí, Sí, profe. entonces lo que básicamente nosotros medimos es lo que nosotros mismos lo que nosotros mismos pusimos por ponerle así, ¿no? O sea, nosotros le damos una energía y eso es lo que nosotros le medimos conforme a lo que puede haber, haya o exista ahí, ¿verdad? Eso es básicamente. Y como estamos haciendo nosotros poniéndole una fuerza, una energía, lo que sea, nosotros lo que encontramos de ahí es eso, pero no vamos a encontrar algo más exacto de eso porque básicamente ya le interferimos, ya estamos haciendo un cambio, ¿verdad? Eso es básicamente el principio de incertidumbre. Exacto. Exacto, eso mismo. Lo que encontramos es lo que hemos perturbado, ¿sí? Un sistema, por lo general, un sistema físico se caracteriza bajo tres grandes grupos, digamos, ¿sí? Tres grandes grupos de propiedades. La posición, el momento, eso se traduce en velocidad, y la energía, ¿sí? Y a veces también, bueno, el tiempo no me voy a meter eso, ¿sí? Entonces, ahí se pueden formar pares de magnitudes físicas y unas son fuertemente dependientes de otras, ¿sí? Esto ya es más físico, ¿sí? Pero uno caracteriza con esto y con esto. Ahí tiene certeza cuando tiene los tres, ¿sí? Si de esos me falta uno, ya no puedo caracterizar, ¿sí? ¿Sí me cachan? Pero no significa que no pueda medir los otros dos, ¿sí? Simplemente es el otro que se oculta debido a la propia naturaleza de la mecánica cuántica, ¿sí? Porque no sabemos lo que pasa ahí, no tenemos experiencia corpórea, no podemos bajar allá, como el alma, hacernos chiquitos y bajar y ver qué está sucediendo, eso no se puede hacer, ¿sí? No se puede entender. Entonces, a eso viene asociado pues, el principio de incertidumbre, ¿sí, muchachos? Sí, Sí, profe. profe. Ahora, esto es bien loco, ¿sí? De hecho, los científicos de la época eran muy renuentes a estas ideas.
porque ellos veían así, o sea, en el mundo macroscópico, pues no, o sea, no vemos pues que un elefante es una cebra y una cebra es un elefante al mismo tiempo, ¿sí? O que unas veces la cebra elefante es elefante unas veces y es cebra en otras veces, eso no vemos. Por eso, para nuestra mente no tiene sentido eso, no tiene coherencia, digo, pero esa es una manifestación macroscópica. El mundo cuántico no es así, porque el mundo cuántico existe con una longitud de onda asociada que tiene que ser relevante, ¿cierto? Entonces, que se tiene que tomar en consideración para poder hacer las mediciones. Ahora, vamos a hablar un poquito más acerca de esto de las incertidumbres, porque en esto que quede claro, ¿sí? Verán, vamos a poner aquí, digamos, el parámetro, ¿sí? Parámetro, vamos a poner aquí la incertidumbre, ¿sí? Y aquí vamos a poner, se puede conocer el valor, ¿sí? De la se puede conocer el valor, ya, se puede conocer el valor, ¿sí? O sea, el valor, por ejemplo, 10 centímetros, 1 metro, 20 kilómetros por hora, 30 centímetros por segundo, ¿sí? Ese es el valor exacto que podemos dar, ¿ya? Entonces, si el parámetro es la velocidad, ¿ya? Cuando uno tiene una incertidumbre grande de la velocidad, o sea, cuando la incertidumbre es bastante grande, el valor no se puede conocer, no hay cómo determinarlo, o sea, se concluye que el valor o la medición sea indeterminado, ¿sí? No hay forma de conocer, sea indeterminado. En cambio, si la incertidumbre es pequeña, la medida sí se puede saber, ¿sí? O sea, la medida se ha quedado definida, ¿sí? Entonces, incertidumbres pequeñas, medidas definidas. Incertidumbres grandes, medidas indeterminadas. ¿Sí, muchachos? Sí, que Lo mismo pasa, chicos, con la posición, ¿sí? Incertidumbre grande, entonces no se puede determinar el valor, no se sabe dónde estará, ¿sí? Si la incertidumbre es pequeña, entonces ahí sí se sabe dónde está, ahí sí se conoce dónde puede estar, muchachos, ¿sí? Entonces, eso quiero que lo tengan claro, ¿ya? ¿Está claro esta parte, muchachos? Vamos a hacer un ejemplo cotidiano, sí, para tratar de entender mejor esto, pero al menos esta parte quiero que esté claro. ¿Está claro, chicos? Inge, sí, que sí, que Para Inge, saber cómo es que se indetermina, para saber cómo es que la incertidumbre sería grande, sería pequeña, ¿ya? Pues verán, por ejemplo, digamos que estamos, no sé, digamos que estamos esperando saber si mañana hará frío o hará calor, entonces vamos al INAMI y el INAMI se entonces mañana Quito ha de estar a unos 18 grados centígrados, pero más o menos siempre nos dicen así como que le dan una variación, ¿ya? Porque dicen, no puede estar a 18 todo el tiempo, ¿sí? Pero podemos afirmar que podría Quito entonces estar a 18, a 17,9 grados centígrados, a 18, no, perdón, ¿ya? Entonces, miren chicos, sí, ¿ustedes creen que aquí existe alguna diferencia significativa en la temperatura? O podríamos decir que de ley es 18. O sea, ¿para qué Es 17,9? ¿Para qué mínima, 18? No, mejor 18. es mínima, profe, Es mínima, o es sea que mínima. sería una incertidumbre pequeña. ¿Ustedes percibirán 17,9, 18,1 o para ustedes será 18 una sola No, sensación? igual, Ambos. casi igual. igual, no se diferencia mucho. No sé. Exacto. Entonces, miren, una incertidumbre pequeña queda da un valor de medida definido. Una incertidumbre pequeña da un valor de medida definido, chicos. Ahora, imagínense, ¿estamos hasta ahí? sí, sí, profe. sí, Ahora, imagínense que hacemos algo diferente, ¿sí? O sea, ya digamos que somos unos 10 grados, ¿ya? Sí, pero ponemos más o menos 1000 grados, ¿sí?
Voy a exagerar un poquito el ejemplo, ¿sí? Porque la temperatura mínima que hiciste es menos 273 grados centígrados, menos eso no se puede ir, ¿sí? Solamente estoy exagerando el ejercicio para que quede claro, ¿ya? Entonces, ya, o sea, si le vamos al videto superior, aquí 1010 grados, y aquí viene un montón de, ¿ya? ¿Sí? ¿Ya? Sería, ya, o sea, sumamos a los miles, ¿sí? Ahora, en cambio, 1000 1000 grados, menos 900, menos 990 grados, ¿sí? Pero no tiene sentido. Y ese montón de temperaturas es muy diferente del 10, chicos. ¿Sí? ¿Sí le cachan? O sea, aquí puede haber una temperatura. Sí, estoy retrasado con la pantalla. ¿Sí me escuchan bien, muchachos? Se está Se está entrecortando. Están recortando, Inge. Se entrecorta bastante, profe. Desde el segundo ejemplo que puso, desde ahí ya no se le entendió casi nada. No puedo porque no me está siguiendo la pantalla. No me está siguiendo la pantalla. Espera un chance. Ya, ahí deberían escucharme bien. ¿Sí me escuchan bien? Sí, Inge. Sí, profe. Sí, Inge. Ya, verán, ahí estamos bien. Verán, muchachos. Entonces, verán. Digamos que ahora hacemos algo diferente, ¿sí? O sea, que cogemos y aquí ponemos, digamos, los 100 grados, ¿ya? ¿Sí? Y aquí en cambio ponemos más 1000 grados, ¿ya? ¿Sí? Entonces, miren, ¿esto qué crea? Crea un rango de temperaturas. Crea un rango que va desde un límite inferior a un límite superior. En el caso del límite superior sería 1010 grados centígrados, ¿ven? Entonces, miren, aquí entre estas, entre ese rango hay un montón de valores, pero un montón de valores que no se parecen en nada a mi medición original. ¿Sí le ven? Puede ser Sí. 990, puede ser 500, puede ser menos 8, ¿sí? Si ven que son valores full diferentes a mi medición original. Sí, profe. Sí, profe. Entonces, vean, cuando la incertidumbre es grande, ¿sí? Respecto de la medición, la medida queda indeterminada, ¿sí? Porque no sabemos cuánto vale. Decía ayer, ¿sí? Pero vemos que puede llegar hasta 900, hasta 200, hasta 500. No sabemos cuál es. Si ven, la medida queda indeterminada cuando las incertidumbres son grandes, chicos. Lo que no pasa en negro, cuando la incertidumbre es pequeña, la medida queda definida, porque aquí da lo mismo, aquí se parece full, aquí no se parece en nada. ¿Sí, muchachos? ¿Estamos? Sí, profe. Sí, Inge. Es más grande la diferencia, ¿sí? Sí, Inge. Exacto, no se puede terminar, ¿sí? No se puede terminar, ahí hay valores muy diferentes en azul, ¿sí? No se puede conocer, está indeterminado. En cambio, en negro sí se puede saber, porque 17,9 es prácticamente 18,1, entonces el valor ya queda definido. Incertidumbres pequeñas dan valores definidos. Incertidumbres grandes dan valores indeterminados. ¿Estamos, chicos? Sí, Sí. profe. Sí. Bueno. Ahora, entonces, dado esa afirmación que se acuerdan que decíamos, a ver, entonces, Heisenberg decía, si es que el electrón está aquí, como dice Bohr, ¿sí? Entonces, si el electrón describe una órbita circular, como decía Bohr, o incluso describe una órbita elíptica, como decía Sommerfeld, entonces eso se puede conocer, pues, porque en la circunferencia el radio no cambia, ¿sí? Y aquí simplemente hacemos una velocidad tangencial y se acaba el problema, ¿sí?
Entonces sí se puede conocer posición y se puede conocer velocidad. Entonces, porque incluso a la circunferencia le describe una ecuación, pues de x cuadrado más y cuadrado igual a r cuadrado. ¿Se acuerdan de eso en el colegio o no? Sí, eso sí. Entonces, o sea, si las trayectorias fueran definidas, circulares o elípticas, decía Heisenberg, el principio de incertidumbre no tendría sentido, porque se podría conocer todo. Por lo tanto, los electrones no se mueven en órbitas. De hecho, no sabemos si tienen una trayectoria definida. Lo que sucede es que un electrón se puede localizar en un orbital. Y de ahí sale el término, ¿sí? Entonces ustedes ya saben que es un orbital. ¿Qué era un orbital, muchachos? La casita donde vive el átomo. Sí, esa es nuestra referencia en un diagrama del orbital, pero dimos una definición formal de orbital, chicos. Yo les hice subrayar. Creo que era la región donde había más probabilidad de encontrar un electrón. Exacto, ¿sí? Un orbital es una región en el espacio en donde la probabilidad de hallar un electrón es máxima, ¿sí? Entonces, ahora no estamos hablando de trayectoria, ¿sí? Estamos hablando de algo en el espacio. O sea, aquí está el núcleo con sus protones, ¿ya? Y al núcleo le rodea como un manto, ¿sí? Como una nubecita, que no tiene una forma, ¿sí? Y que un electrón no sigue una trayectoria. O sea, el electrón puede estar aquí, lejitos, sí. ¿Con cuánto? Con el 10% de probabilidad, digamos. Sí, pero también puede estar acá más cerca, ¿con cuánto? No sé, con el 30% de la probabilidad, ¿sí? Pero también puede estar por acá, ¿con cuánto? No sé, con el 15% de probabilidad, ¿sí? O sea, sabemos que está dentro de la zona azul, pero ¿dónde exactamente? No, ¿sí? Podríamos simplemente decir, por ahí cerca, sí, por allá más o menos, con tanto por ciento de probabilidad. Incluso el hecho de que digamos que por acá, un electrón está por aquí con el 99,99% de probabilidad. Eso quiere decir que debería estar ahí en la posición en rojo necesariamente. Sí, No, porque igual varía un poco. exacto, porque hay un 0,01% de probabilidad de que no estés, ¿sí? Entonces, si yo les dijera lo mismo, o sea, tienen un 99,99% de sacarse la lotería mañana, eso implica que se la van a ganar. No, porque puede ser que sea la mala suerte y que ese 0,01% se manifieste y que no la gane. ¿Sí? ¿Sí me cachan, chicos? Sí, podríamos hacer como un ejemplo mismo de eso ahorita de la posición, básicamente nosotros, ¿verdad? Nosotros nunca vamos a saber exactamente dónde está cada persona que vive en el planeta. Nadie va a saber eso, ¿verdad? Si les mediéramos, sí, porque recuerda que estamos en el mundo macroscópico y si cada uno nos instalamos un GPS, entonces sí podemos saber dónde está cada persona en el planeta Tierra. ¿Sí me entienden? Porque al ser sistemas macroscópicos sí podemos determinar eso, muchachos. ¿Sí? O sea, si digamos que a toda la población mundial se le instala GPS debajo de su piel, obvio se puede saber dónde están al mismo tiempo, todos, sí, pero porque somos sistemas macroscópicos, no se olviden de eso, sí, acá no son sistemas macroscópicos, son sistemas cuánticos, entonces no podemos realizar esa misma acción, ¿sí? ¿Sí me entendiste? Sí, Entonces ahí sí podríamos, pero acá en sistemas cuánticos no se puede, listo, entonces, ojo, el orbital simplemente es una región espacial. ¿Qué forma tiene? Eso lo veremos más adelante, ¿sí? Ahora, ¿y si es una región en el espacio que no tiene una forma definida, ¿sí? ¿Por qué las ecuaciones para el átomo de hidrógeno, las ecuaciones de Bohr funcionan tan bien? ¿Por qué? También eso lo veremos más adelante, ¿sí? Ahora, ¿alguien tiene alguna pregunta de esto, muchachos? Bueno, entonces aquí en esta diapositiva lo que está, miren, es igual, o sea, la cantidad de momento, el principio de incertidumbre dado con el momento y la posición, pero para hacerlo más familiar lo convertimos en velocidad al momento, ¿sí? Hay una ecuación de acá abajo, ¿ya? Y pues bueno, habíamos hablado un poco de cosas más acerca del principio de indeterminación. Ahora verán, los ejercicios están, uy, vamos a ver los ejercicios que nos dice.
estos conceptos que estamos hablando de las formas, de las probabilidades y demás, ya vamos a retomar más adelante, ¿sí? Sino que siempre hay que dejar un poquito de camino ya labrado, ¿sí? Verán, en el caso de los ejercicios, dice, miren, determinar la longitud de onda, ¿sí? Asociada al movimiento de un electrón en el átomo de hidrógeno cuando se encuentra en el núcleo, dice, ¿sí? Cuando se encuentra a 2,12 Armstrongs en el núcleo. Entonces, nos dice que el hidrógeno, eso implica que el Z vale 1, ¿sí? El radio dice que es 12,12 amperes. ¿Qué pregunta? El lambda asociado, ¿ya? Esa es la pregunta, ¿sí? Ahora, voy a responder la pregunta que me hicieron hace poco, ¿sí? Verán, y esto es normal que se confunda, ¿ya? Pero bueno, para estamos para aclarar esto, ¿sí? Verán, el lambda asociado, eso es del electrón, ¿sí? Lambda asociado es del electrón, ¿ya? Y ese lambda asociado del electrón, ¿cómo se calcula? Con 2pi r sobre n, ¿sí? Ahora, el lambda, ¿sí? El lambda, que es la longitud de onda, ¿se acuerdan? 4000, 5000, 7000 Armstrong, y etcétera, que habíamos calculado un montón, ¿sí? ¿Sí o no? En cambio, ese lambda es del fotón, ¿sí? Y ese lambda está relacionado con las ecuaciones de Planck, o sea, la energía del fotón es igual a hc sobre lambda. Entonces, estos son diferentes, muchachos, ¿sí? No tienen que confundirlos. O sea, lambda no es lo mismo que lambda asociada. Lambda es del fotón, se calcula con una ecuación. Lambda asociada, en cambio, es del electrón, se calcula con otra, ¿sí? Entonces, nosotros no podríamos, lo que me preguntaron antes, por ejemplo, si me dijeron, no sé, qué sé yo, una onda del ultravioleta que tiene, digamos, 1530 Armstrong, ¿sí? Sería una onda de fotón en el UV, ¿sí? Pero eso tiene una longitud de onda asociada. No, porque las longitudes de onda asociadas no son de los fotones, son de los electrones, chicos. ¿Sí? No sé si está clara la pregunta que me hicieron al comienzo. Ah, no me acuerdo quién era que me preguntó. ¿Está claro? Sí, Entonces, eso, chicos, no se vayan a confundir, porque a veces nosotros les pedimos, nosotros en los ejercicios les decimos, calcule la longitud de onda asociada. Entonces, lo que saben hacer es ir a calcular eso. Entonces ahí estará mal, porque eso no se les ha pedido, ¿sí? La longitud de onda asociada es del electrón, chicos. Pilos. ¿Estamos? Inge. Sí. Sí, profe. Sí. No me hagan confundir, ¿ya? Listo, entonces vamos a calcular esto. Así, así. Entonces, miren, ¿cómo es hidrógeno? Le describe el modelo de Bohr, entonces de 1, ¿sí? Entonces, vean, por primero, longitud de onda asociada es igual a qué cosa? A 2 pi radio sobre, vean, falta el n, ¿ya? Porque el radio sí hay. Pero como es un hidrógeno, se puede calcular con Bohr. Entonces, ¿qué hacemos? A sub 0, n cuadrado c. Sí, entonces 2,12 Armstrongs es igual a 0,53 Armstrong por el n que no sabemos y el z que vale 1. Entonces, n, ¿cuánto vale, chicos? Sería 2,12 para 0,53 y esta raíz cuadrada sería 2. ¿Sí? Entonces ya tenemos el n igual a 2 y ahora si nos vamos, longitud de onda asociada es igual a 2pi por 2,12 Armstrongs y sobre 2. Entonces, lambda asociado, ¿cuánto vale? Ya, sería pi por 2,12. Eso nos da 6,63 Armstrong. ¿Listo? ¿Se ven, chicos? ¿Sí le cachan? Sí, Inge. Sí. Y si le dejamos expresado con pi, ¿habría algún problema? No, no, sino que cuando nosotros ponemos, por ejemplo, nosotros sabemos poner, sí vieron que en los ejercicios ponemos cómo deben ingresar la respuesta. Entonces, si en la respuesta está ingresen 2,12 pi, ustedes ingresen con pi, no le calculen pi, ¿sí? Pero en cambio, si las respuestas no tienen el pi, ustedes deberán expresar de esta forma que está en la cajita. ¿Sí, Mateo? Depende de cómo les pidan la respuesta, ¿sí? Ya. Pero no estaría mal, o sea, 6,6 Armstrong es verdadero y 2,12 pi también es verdadero, ¿sí? Es el mismo número, solo está expresado de forma diferente, nada más. ¿Sí? Listo. Sí. Vamos con el segundo ejercicio, ¿ya?
Miren, en el segundo ejercicio nos dicen determinar, dicen una transición electrónica del átomo de hidrógeno. Entonces, sabemos que si es una transición hay un cambio de casita. ¿Sí? Ya, entonces dice, en cierta transición electrónica, ya, dice del átomo de hidrógeno, pues si es hidrógeno, significa que Z vale 1, ¿ya? Emite un fotón, es normal porque en toda transición hay un proceso donde hay una emisión. En este caso, este fotón tiene una frecuencia, ¿sí? ¿La frecuencia cuánto vale? 7.293 por 10 a la 14. Y dice, determinar la longitud de onda asociada antes de la transición. Entonces, ustedes saben que este es del antes, ¿sí? Saben que este es del antes. Entonces, aquí queremos lambda asociada en n igual a 2, ¿ya? Entonces, dado esto, pues, para lambda, ¿sí? Porque lambda asociado es igual a 2 pi r sobre n. ¿Ven que necesitamos n? Entonces, hay que saber cuánto vale esto. De ley hay que saber cuánto vale n, si no, no voy a poder calcular lambda asociado. Entonces, tengo que descubrir cuánto vale ese n2. Para eso, ¿qué tengo que hacer? Toda transición se analiza mediante fuerza postular. Entonces yo podría decir, a ver, h por nu es igual a bz cuadrado, 1 sobre n1 al cuadrado, menos 1 sobre n2 al cuadrado. Pero no sé ni n1 ni tampoco sé n2. Es como que faltaran los datos, pero como les digo, no es que faltan, ¿sí? Simplemente hay que apoyarse en otras circunstancias. Entonces aquí nos ayuda bastante el hecho de que sea hidrógeno, ¿sí? Como es hidrógeno, yo puedo ocupar la tabla 1, ¿sí? La tabla 1 es de las series espectrales del hidrógeno, ¿se acuerdan? ¿Sí? Entonces, eso vamos a utilizar. Pero, ¿con qué dato entro a esa tabla, chicos? Con la longitud de onda. Exacto, entro con esto, con el lambda. Entonces digo, a ver, entonces de aquí puedo decir, va a ser acá yo, miro muy abajo. Entonces, miren, cojo y digo, a ver, entonces, lambda por nu es igual a c. Entonces, lambda es igual a c sobre nu. Entonces, ¿qué digo? 3 por 10 a la 10 centímetros por segundo sobre el 7,293 por 10 a la 14, 1 sobre segundo. Segundo se va con segundo. Como el Armstrong no es apropiado, como el centímetro no es apropiado, cambiamos a Armstrong, ¿sí? Ya. ¿Cuánto nos da eso? Vamos. ¿Ya? Miren, a mí me da 4113.53 Armstrong. ¿Les da igual? ¿Sí o no? Sí, Sí, da igual. Sí. Ahora, miren, eso es facilísimo. O sea, ¿en qué región está eso? Pues está en el visible, ¿sí o no? De 4000 a 7000 Armstrong. ¿Qué implica que estés en el visible? Que corresponda a la serie de Balmer, ¿sí? Y en la serie de Balmer tenemos el dato de N1 que vale 2. Entonces ya sabemos, este N1 vale 2. Y ahora sí podríamos aplicar el cuarto postulado de Bohr, ¿sí? Que dice HC, perdón, H nu, porque tenemos nu en este caso, sería BZ cuadrado, 1 sobre N1 cuadrado que ya conocemos, ¿sí? Y 1 sobre N2 al cuadrado que nos falta conocer, ¿sí? Pero esto ya despejaríamos. Ahora, hay que fijarse en una cosa, miren, este H está en ergio, ¿sí? Y este B está en electronvoltio. No es consistente el sistema. Entonces hay que transformar, ya sea el ergio electronvoltio o el electronvoltio al ergio. Eso ya queda a discreción de cada quien. Transformar el uno o transformar el otro. Yo voy a transformar el ergio en la constante de Planck, ¿sí? Entonces, miren, vamos a cogerlo. A ver, el H sería 6,63 por 10 a la menos 27 ergios por segundo, ¿sí o no? Bueno, dijimos el ergio no nos sirve, hay que transformar esos electronvoltios para que termine. Entonces, 1,6 por 10 a la menos 12 ergios, eso es un electronvoltio. Ahí está la H. Por el nu, que ya sabíamos cuánto vale, ¿sí? Vale, hecho muy al contado, 7.293 por 10 a la 14 Hz. Y un Hz es un 1 sobre segundo, chicos. ¿Sí? Ahora, entonces, aquí podríamos directamente ya el segundo se va con el segundo, ¿sí? El ergio se va con el ergio. Ahora nos falta completar. ¿Qué cosa? Esto. BZ cuadrado por 1 sobre N1 y demás, ¿ya? Entonces, ¿qué hacemos? Y decimos, el B, ¿cuánto vale, muchachos? Vale 13,6 electronvoltios
voltios. Como es hidrógeno, eso sería 1 al cuadrado. 1 sobre N1, que ya sabemos que es 2 al cuadrado. Y 1 sobre N2 al cuadrado. Entonces aquí tendríamos que despejar, ¿sí? Tendríamos que obtener N2, ¿ya? A ver, vamos a hacer aquí. 27, 8, 7.29, 14, dividido por 1.6, 12, ¿ya? Y eso, para que no le pierdan la pista, ¿sí? Aquí quedaría así, vean, 3,022 electronvoltio métrico por electronvoltio, ¿ya? Es igual a 13.6 por 1 al cuadrado por 1 sobre n sobre 4 al cuadrado sobre 4 menos 1 sobre n2 al cuadrado. Así quedaría, ¿ya? Ahora, el inverso de n1, ¿cómo quedaría? Dividido por 13,6, ¿sí? Y eso menos un cuarto. Listo. Entonces, el 1 sobre n2 al cuadrado, eso queda 0,0277, ¿sí? Si hacen la inversa, les queda que n2 al cuadrado, eso es 35,9823, ¿sí? Como no quieren el cuadrado, tienen que sacar la raíz. Entonces, n2 les da 6, ¿sí? No sé si sacaron lo mismo. ¿Sacaron lo mismo? ¿Sí o no? Jóvenes. Sí. Sí. Estoy volando como Marty McFly, ¿sí? Bueno, estamos haciendo los cálculos así, pero para que no se vayan perdiendo, voy poniendo, ¿ya? ¿Sí? Para que les vaya saliendo, chicos. No se olviden que esto baja a dividir, ¿sí? Y esto sería restar, ¿no? ¿Sí? Es normal. Ahora, ven, ya tenemos n2 igual a 6, o sea, ya tenemos este. Aquí, ¿cuánto ha sido? Ha sido 6. Entonces ya podemos sacar lambda asociado, ¿sí? Entonces, lambda asociado, ¿sí? Que igual, 2πr sobre N. El radio no tenemos, entonces calculamos igual con Bohr, porque es hidrógeno, se describe por Bohr. 6 al cuadrado sobre 1. Entonces el radio sería 19,08 gramos. Confirmen. Confirmo, confirmo. Sí. Sí, Confirmo, profe. Vamos con el lambda asociado, entonces sería 2pi, el radio que me faltaba, que ya calculamos. 9,08 gramos, ¿ya? Y el n que es el que es 6. Entonces, ¿cuánto hay? ¿Cuánto? 19,98. Exacto, 19,98. 19,98. Y eso es lo que me estaban pidiendo, ¿sí? El lambda asociado, chicos. ¿Sí le cachan? y que si no fuera hidrógeno, ¿qué puede en ese caso? Si no fuera hidrógeno, tendríamos que tener alguna forma de calcular este aquí, ¿sí? Debería dar en los datos alguna otra cosa, ¿sí? Depende del ejercicio, ¿sí? Depende del ejercicio. Como es hidrógeno, ocupamos las series espectrales. Ahora, si no es, debería darnos algún otro dato para tener. ¿De qué depende? Del ejercicio, depende de los datos, ¿sí? Habrá una multiplicidad. Cuando estábamos haciendo, cuando yo les puse los ejercicios de Bohr, ahí en la clase de Word, que les di como 11 ejercicios, ahí había ejercicios de donde sí daban algunos datos, entonces ahí podrían apoyarse también, chicos. Ah, pero me refería a Bueno, la fórmula del lambda asociado, siempre se aplica esa 2pi sobre radio por sobre n. claro. Esta es la ecuación del lambda asociado, siempre va a ser así, no interesa que no sea luz, siempre la longitud de onda asociada se calcula de esa manera, sí, no Y pasa gracias. nada, ¿ya? Ahora, si ven que estos valores de aquí son medios parecidos, Sí. Sí. Así, verán, eso es una coincidencia nomás. No significa que tiene que dar siempre así, no significa que tiene que ser parecido a la longitud de onda asociada con el radio, ¿no? Eso es una coincidencia, nada más. Puede ser totalmente diferente, pudo que habernos salido 8, ¿sí? Entonces, no hay nada que restrinja eso, ¿sí? Puede ser diferente, muchachos. ¿Ya? Bueno, ay, Dios mío. A ver, como ahora se portaron un poquito medios rebeldes, vamos nomás, verán, el 3
El 3 le voy a saltar, ¿sí? Voy a hacer uno de la incertidumbre, ya para que después solo nos quede uno. Voy a hacer brevemente eso, ¿ya? Sí, el 4. Dice, determinar incertidumbre de la posición del electrón. Bueno, con todo, a ver, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? No, no. No, ya vemos las cosas bien. Verán, vamos a dejar los ejercicios, estos de otros ejercicios para el día de mañana. ¿Sí? ¿Estamos? Sí, Para hacer el Sí, ejercicio. Sí. Sí, mejor hagamos mañana, ya mañana con más tranquilidades. Ya. Bueno, muchachos, entonces mañana vamos igual a... Bueno, sí, mañana lo hacemos, ¿ya? ¿Alguna pregunta hasta aquí, muchachos? Bueno, chicos, si no hay preguntas, entonces que tengan buen provecho, muchachos, y vamos a ser más participativos porque si no esto se hace más tedioso. Chao, chicos, que pasen bien. Nos vemos. Gracias, Inge. Gracias, profe. Gracias, Inge. Hasta luego. Luego, profe. Hasta luego. Chao, muchachos. profe.